Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa del Abogado en su Casa. Para mí, Denis Solano, es un completo honor y un placer llegar de nuevo hasta sus hogares. Y estamos totalmente en vivo, al ser las 7:02. Hoy tenemos un temazo y un invitado de lujo, pero quiero recordarles de una sola vez que usted ya puede conectarse a través de las diferentes modalidades, tanto en televisión abierta, por Altavisión y nuestras diferentes redes sociales como @elabogado en su casa. Y este programa sale totalmente en diferido al ser las 9 de la noche por 89.1 Radio FM. Así que si usted no logró terminar parte del programa, puede escucharlo a través de la versión de radio por cadena radial costarricense. Pero bien, ya estamos interactuando con bastantes de nuestros televidentes y radioescuchas para que usted pueda enviar sus consultas, sus comentarios sobre un temazo. Pero vamos a empezar, o se planteó como las inobservancias o las inoperancias, de lo que es la Ley de Resolución Alterna de Conflictos en aras a sus 25 años de promulgación. Y hoy quiero darle la bienvenida a un invitado que en realidad hace poco entablamos más bien una amistad muy cercana a un especialista, catedrático y además connotado jurista, a Miguel Arias Maduro. Muy buenas noches, doctor, bienvenido al Abogado en su Casa. Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes y poder compartir un poco de la información que manejamos y ojalá sea de un insumo de mucho provecho para quienes escuchan el programa. Sin duda así será, doctor. Parte importante de lo que vamos a hablar hoy es acerca de la resolución alterna de conflictos, y es un término que no es habitual escuchar, digamos, como los costarricenses de a pie, digo yo. ¿Qué se entiende por resolución alterna de conflictos? Porque muchas veces pensamos de que la única solución son los juzgados y irse hasta los estrados judiciales para efectos de tener una solución. ¿Pero es eso correcto? Pues yo sobre eso tengo una apreciación muy tajante. Yo siempre he dicho que lo alterno debería ser el Poder Judicial. La primera instancia para poder resolver cualquier situación que afecte a las personas tiene que ser por las vías que prevé esta ley. Y la última instancia tiene que ser acudir al Poder Judicial. O sea, yo creo que están invertidos los papeles, porque regularmente el primer paso que la gente da en dirección a resolver un asunto es irse a los tribunales de justicia. Si bien es cierto, el Poder Judicial tiene una gran apertura con respecto a los mecanismos alternos de resolución de conflictos, eso significa que cada caso ingresa a la corriente del Poder Judicial como un expediente nuevo, y eso significa recursos que invierte el Poder Judicial para iniciar el proceso, para darle trámite, para notificar a las partes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos que prevé la ley sobre resolución alternativa de conflictos? Dice el artículo 2, si puedo... Claro, adelante. Vean qué interesante, porque yo siempre digo que este artículo los pone en el nivel de importancia adecuado, empezando por el más importante primero. Y el artículo 2 dice: toda persona tiene el derecho a recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación el arbitraje y otras técnicas similares para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. O sea, el primer mecanismo se llama diálogo. Yo pregunto, ¿cuántos sabemos dialogar? Y el diálogo es en cualquier contexto. Usted con el técnico que le está ayudando a montar el programa, conmigo, tuvimos que dialogar para ponernos de acuerdo
hora, fecha, tema, etcétera. Usted dialoga con sus compañeros de trabajo, con los compañeros, los niños, con los compañeritos del kinder, con la niña, con la teacher o la maestra, ¿verdad? Los adolescentes entre ellos mismos, cuando ya están en una edad de interactuar más románticamente, pues tiene que haber diálogo con la mamá, con el papá, con el señor del bus. O sea, hay diálogo permanente. Entonces, ¿de qué tan buena calidad es ese diálogo? ¿O qué tanto nosotros tenemos mecanismos que nos enseñen a dialogar de manera correcta? Eso es muy importante, ¿verdad? De hecho, parte de eso es lo que quiero preguntarle, porque, a ver, veámoslo de la siguiente forma. Uno puede dialogar ciertos temas y otros no tanto. Igual pasa en aplicación de resolución alterna de conflictos. Hay temas que eventualmente podemos resolver por medidas alternas, pero otros no. Ejemplo, si yo le digo, ok, doctor Miguel, resulta que quiero hablar con usted de negociar una violación de una persona menor de edad, pues eso es casi que indialogable, no sé, mi criterio. No sé qué opina al respecto. Vea lo que dice al final del artículo 2, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. El tema penal es un tema muy delicado. Igualmente, algunos temas en derecho de familia son temas que se abstraen a la posibilidad de que sean resueltos mediante un acuerdo o mediante un diálogo. El mismo caso que usted está mencionando, una violación, la disolución del vínculo matrimonial, el reconocimiento de un hijo, la impugnación de una paternidad, esas son cosas que solamente se pueden lograr a través de una sentencia judicial. Sin embargo, hemos ido avanzando bastante porque, por ejemplo, yo sé que la materia preferida suya es la materia penal. Ya sabemos que en los delitos menores, faltas y contravenciones, está abierta la posibilidad de la conciliación. Pero existe también la posibilidad de conciliar, y eso a mí me parece de avanzada, en delitos con pena menor a 3 años. O sea, si el delito que la persona cometió tiene una pena prevista de 3 años o menos, es posible conciliar. Otro ejemplo que es muy frecuente que se ocurra la conciliación es en juicios de tránsito, que están considerados como contravencionales, ¿verdad? Entonces, pero hay una particularidad sobre los juicios de tránsito, y es un fenómeno interesante en Costa Rica. La gente, cuando tiene una colisión menor, la regla es: esperemos al oficial. ¿Cierto o no? Cierto, pero también es lo que le iba a preguntar. Hay mucha gente, yo he colisionado unas 15 veces, es poco, y me he topado con gente muy buena que se puede dialogar y otra que no se puede dialogar. ¿Cuál es el momento oportuno que uno puede quebrar ese hielo y decir, bueno, es que necesito dialogar con usted porque ya que se le bajó los humos? Por ejemplo, ¿cuándo lo podemos saber ese factor esencial? Es muy interesante porque como fenómeno social, la gente ante una situación estresante como una colisión no reacciona de la forma correcta. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado. Hay una frase que dice, hay una frase muy interesante que dice: no reacciones a las reacciones de la gente. Si usted choca y el otro lo empieza a insultar, ¿qué le devuelvo yo? Insultos. Si a usted le gritan, yo trato de gritar más fuerte. Probablemente. Pero si a usted le gritan y usted no contesta en el mismo tono de la otra persona, puede ser que esa persona
baje su intensidad o puede ser que aumente su agresividad. Pero a lo que quería referirme en el tema de los juicios de tránsito, carecemos de la educación necesaria para abordar situaciones conflictivas como esa. Y hay un mecanismo bien interesante que es el DAM, Declaración de Accidente Menor. Es un formulario que el INS pone a disposición de la gente para que en el evento de que usted participe en un evento de esa naturaleza, aquí lo tengo, entonces el formulario que se supone que uno tiene que andarlo en el carro, claramente estamos partiendo de que los carros o las personas que conducen los vehículos tengan asegurados sus automóviles. Entonces, en esta declaración de accidente de tránsito menor, llenan el formulario, dan los datos de las personas que estaban conduciendo los vehículos, hacen el reporte de dónde es que, no sé si se puede ver, dónde ocurrieron los daños, ¿verdad? Ajá. Y quién va a asumir la responsabilidad de la colisión. Y existen todas las posibilidades, alguno de los dos conductores o una responsabilidad conjunta, la pueden pactar. Ahí está la opción, se marca nada más. Esa documentación se traslada al ente asegurador y el ente asegurador analiza la información con las fotografías y o videos que la gente aporte para proceder con las indemnizaciones. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Nos quedamos esperando a que llegue el oficial de tránsito. Eso provoca, primero, el efecto mirón. Segundo, una complicación en la circulación de vehículos en esa ruta. O sea, lo que llamamos comúnmente una presa. Y cuanto choque mínimo usted se encuentre, eso provoca una presa. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ponernos de acuerdo y mucho menos andar el formulario de declaración de accidente menor. Pero entonces, la primera recomendación base es andar marchamo y el formulario. Claro, por supuesto usted tiene que andar con todos los documentos al día, su derecho de circulación, su inspección vehicular, etcétera, y lo deseable es que tenga asegurado su vehículo para que en caso de una situación de estas pueda acudir a la póliza, ¿verdad? No, y además ese formulario que usted nos indica, el gran problema que quería hacerle yo la pregunta, ¿qué pasa si yo choco y el carro está a nombre de otra persona? Ahí no puede aplicarse un formulario. Ejemplo. El tema es que tiene que ser el asegurado. Ok. Porque es importantísimo. Resulta que, no sé, Belisario Solano me presta el carro y yo ando por el carro de Belisario Solano y choco y quiero aplicar una resolución alterna de conflictos. Ahí tiene que ser el asegurado, no hay otra. Sí, porque la entidad aseguradora pues va a avalar una declaración de las partes que dijeron, tuvimos este accidente, yo asumo la responsabilidad. Imagínense que usted no es el asegurado y está asumiendo la responsabilidad por una colisión en una póliza que no es suya, que no está su nombre. Ahí entonces puede ser que exista una situación ahí complicada. Entonces, si cambiamos el escenario, bueno, esperan al oficial de tránsito y una vez que el asunto llegue al juzgado de tránsito, también se abre la posibilidad de la conciliación. En este país, en Costa Rica, tenemos una gran ventaja y es que el Poder Judicial se ha puesto la camiseta con los métodos alternos de resolución de conflictos. Eso quiere decir que en la mayoría de las materias, los jueces que conocen los expedientes invitan a las partes a una audiencia de conciliación. Yo tuve un caso donde
la parte contraria me comentó que su abogado le había dicho, no vayas a la conciliación, eso es una perdedera de tiempo. O sea, vea la percepción que se tiene del instrumento. ¿Por qué? Porque los abogados vemos los expedientes judiciales o los conflictos de las partes como un expediente. Para la parte puede ser su vida. Eso le genera ansiedad, angustia, la tramitación del proceso, la espera, los meses pasan, no hay una resolución y la gente les afecta emocionalmente. Yo creo que los abogados tenemos que ponernos la mano en el corazón y pensar en el nivel de afectación de esa situación particular para los clientes, más que un expediente más en nuestra oficina. ¿Me explico? ¿Y qué fuerza, doctor, tienen este tipo de medios alternos? Porque vamos a ver, pueden haber partes que digan, sí, está bien, yo le acepto por liquidación los 3 millones que usted eventualmente me da, y hacemos un arreglo, firmamos un papel. Entonces, ya conforme pasa el tiempo, yo me había comprometido a pagarle 1 millón y a los 3 meses el otro 2 millones. Y eventualmente yo incumplí. Llega una parte y le dice a uno, es que yo firmé este papelito. ¿Tiene alguna fuerza a la hora de eventualmente conciliar entre las partes? Y si eso también cambia cuando hay, por ejemplo, un centro de conciliación oficializado. Sí. Ok, tenemos que hacer la diferencia entre conciliación judicial y conciliación extrajudicial. Okay. El artículo 9 de la ley DRAC, así la llamamos, resumida, dice: los acuerdos de conciliación judiciales, una vez homologados por el juez, y los extrajudiciales tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata. ¿Qué significa que son ejecutorios en forma inmediata? Que yo voy con el acuerdo y puedo tramitarlo para que le embarguen los bienes a la persona que firmó, afirmando que iba a pagar una determinada cantidad de dinero, para cobrarme esa cantidad de dinero. Incluso si el acuerdo consiste en una obligación de hacer, el juez lo puede combinar a que haga lo que se comprometió a hacer. Por eso dice que tienen autoridad y eficacia de cosa juzgada material y son ejecutorios. En el caso de los judiciales, por ejemplo, una conciliación en un juzgado de tránsito, una conciliación en un juzgado contravencional, una conciliación en un juzgado penal de los delitos con pena menor a 3 años, tiene que ser avalada por el juez que está conociendo del proceso. Una vez que eso ocurre, o si el acuerdo es extrajudicial y está plasmado en un centro de resolución de conflictos, eso tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Entonces no es posible echarse para atrás, como dice usted, ¿verdad? Igualmente en el tema de los acuerdos de conciliación en materia laboral. Por eso, a raíz de la reforma procesal laboral, se habilitó la posibilidad de los centros de mediación en materia laboral para que puedan realizar o atender casos laborales y llegar a un acuerdo conciliatorio con los efectos que acabo de mencionar: cosa juzgada material y son ejecutorios. Para ello, los centros de mediación y los mediadores tienen que obtener una capacitación adicional en materia laboral para poder actuar como mediadores en materia laboral. En el caso de los jueces, pues, por su investidura, ya tienen la posibilidad de promover y homologar una conciliación en las diferentes materias que hemos venido hablando: pensiones, tránsito, familia, en algunos casos de asuntos penales. En la materia que menos se concilia es en materia contencioso administrativa.
por la autorización a la Procuraduría, me imagino. Es correcto. Pero no porque no se pueda, que ese es otro escenario. No porque no se pueda, todo lo contrario. El Código Procesal Contencioso y la Ley General de Administración Pública contemplan la posibilidad de acudir a estos mecanismos, incluyendo el arbitraje, para solucionar los conflictos en los que está involucrado el Estado o sus instituciones. Pero es una herramienta que a los publicistas no les gusta mucho utilizar. Ok, ya casi vamos a ver lo que es el arbitraje. Creo que me indican acá por producción que vamos a un pequeño corte. Vamos a tirar corte. Y ya casi volvemos con más del abogado en su casa. Estamos analizando lo que son las medidas alternas de los conflictos y la inoperancia o no, y si sirve o no la ley BRAC posterior a sus 25 años de vigencia, con el doctor Miguel Arias Maduro, para que usted pueda compartir con nosotros, aprovechar los conocimientos del especialista y poder realizarle las consultas necesarias. Ya casi volvemos con más. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Somos innovación y tecnología. Somos educación virtual y a distancia. Personas trabajando con y para personas. Somos historias y experiencias. Sentí el orgullo de decir, yo estudio aquí, soy UNED. Matrícula virtual del 6 al 11 de mayo en uned.ac.cr. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. Regresamos con más del abogado en su casa. Al ser las 7:25, estamos totalmente en vivo a través del canal Altavisión y de la misma forma por las diferentes funciones de el abogado en su casa, tanto en su Facebook, YouTube y sus canales que retransmiten los pasos. Ahora bien, estamos analizando lo que son las vicisitudes en relación a la ley BRAC, y para eso estamos aclarando algunos conceptos generales y cuándo es esencial practicar ese diálogo, esa conciliación, esa mediación o cualquier otro insumo necesario que usted ocupe previo a llegar a los estados judiciales, cosa que es de suma relevancia para todos nosotros. Doctor, usted mencionó algo muy interesante y creo que no estamos refiriéndonos a lo mismo de un arbitraje a la liga, a un arbitraje jurídico. ¿Qué se entiende por un arbitraje y en qué casos es aplicable el mismo? Bueno, nosotros tenemos la particularidad de que la vía arbitral está prevista en nuestra Constitución Política de 1949 y en esta Constitución establece que los particulares tienen el derecho de acudir a los conflictos arbitrales cuando se trate de diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. ¿Qué es lo que ocurre en un proceso arbitral? ¿O cómo opera? Hay dos formas o dos tipos de arbitraje, básicamente, que son el arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional. Cuando hablamos de arbitraje institucional, estamos hablando de centros de resolución de conflictos. En Costa Rica tenemos 37 centros RAC. Estos centros tienen una lista de personas que pueden actuar como árbitros y tienen una lista de personas que pueden actuar como mediadores también. Esas personas no están ahí
porque sean buena gente, están ahí porque tienen experiencia, porque tienen años, porque tienen capacitación o porque son expertos en una determinada materia. Entonces, las partes que están involucradas en una situación pueden solicitar a un centro de resolución alterna de conflictos, a un centro RAC, que les nombre 1 o 3 árbitros para que esos árbitros conozcan del proceso, que es básicamente muy parecido a un proceso judicial. Hay una demanda, hay una contestación, hay una contrademanda, se reciben las pruebas, existe la posibilidad de negociar durante la tramitación del proceso, y una vez recibidas las pruebas y emitidas las conclusiones por los abogados, el tribunal arbitral dicta su decisión de cómo se debe resolver el caso. Esa decisión es un símil a una sentencia judicial. Esa sentencia o ese laudo, como se le llama, no tiene recurso de apelación, solo tiene recurso de nulidad. Entonces, ¿por qué acudir a un arbitraje? Bueno, porque es mucho más rápido, es más confidencial y usted puede escoger a las personas que van a conformar el tribunal arbitral. No quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que porque usted escoja al árbitro, este árbitro va a estar parcializado a favor suyo. Eso no es correcto. Los árbitros tienen que ser objetivos, tienen que ser neutrales y tienen que dictar su laudo atendiendo a esas características de objetividad y neutralidad. La ley RAC prevé que los árbitros deben ser abogados. Entonces, son personas que conocen la materia, excepto si estamos en un arbitraje de equidad, donde no es necesario que el tribunal arbitral esté conformado por abogados. Un ejemplo de ellos son los arbitrajes que se realizan en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que tiene un centro RAC, y en ese centro RAC se ven regularmente asuntos relativos a proyectos de o temas de construcción. Entonces puede hacer que las partes adopten la figura del arbitraje técnico, donde usted no necesita que sea un abogado el que dicte la resolución del conflicto. Generalmente en los tribunales de arbitraje, en el Colegio Federado, los arbitrajes ahí son arbitrajes de equidad, y entonces los tribunales están conformados por una combinación de abogados y de ingenieros. Eso permite que se tengan la visión de las dos especialidades, ¿verdad? Repito, una vez decidido por el tribunal arbitral que tome la decisión sobre lo que ellos consideran que cómo debe resolverse el caso, esa sentencia o ese laudo tiene el mismo valor que una sentencia dictada por un juez. Otra particularidad es que a los árbitros hay que pagarles honorarios, y al Centro de Resolución de Conflictos también hay que pagarle una cuota por administración del proceso, lo que no ocurre en la justicia ordinaria, donde la gratuidad es lo que prima, ¿verdad? Y probablemente eso sea un elemento que las partes van a tomar en consideración para acudir a un mecanismo o a otro. Sí tengo un dato muy interesante. Yo les comenté que en Costa Rica tenemos 37 centros RAC. Estadísticamente, en el año 2022, entre todos esos centros RAC, solo conocieron 52 arbitrajes. Solo 52 arbitrajes entre todos los 37 centros de resolución de conflictos que hay en Costa Rica.
es decir, un promedio ni siquiera de días por mes. O sea, la inversión es exageradamente bajo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la cultura de la resolución alterna de conflictos. ¿Y es un problema del sistema o es un problema de la ley de resolución alterna de conflictos de que no promueve este tipo de espacios? Porque ahí es importante aclarar, creo que hay espacios súper provechosos, tanto físico, en la estructura, profesionales capacitados en muchas áreas. Conozco abogados ingenieros, abogados especialistas en ciberseguridad, ejemplo. Y entonces, ¿de quién es ese problema que eventualmente tengamos una de las tasas más bajas? Porque, si no me equivoco, Panamá ha agarrado, creo que el arbitraje como uno de los insumos más importantes para la proyección internacional y el comercio interno. ¿Me equivoco, doctor? Perú es el mejor modelo que nosotros podemos tener en mente. Generalmente uno escucha expresiones como la siguiente: es que esa ley es mala. La ley no es mala. Lo que la hace mala o ineficiente o poco operativa somos los aplicadores del derecho. La ley RAC establece la obligatoriedad de los abogados, y el Código de Ética del Colegio de Abogados también lo contempla, que nosotros debemos informar a las partes la posibilidad de acudir a estos mecanismos para solucionar los asuntos que nos traen, para, en teoría, ayudarlos a resolver. Pero son muy pocos los abogados y las abogadas que de primera entrada le explican al cliente la posibilidad de acudir a estos mecanismos antes de presentar el asunto en estrados judiciales. La vía más fácil y más la vía más común entre los colegas y entre las personas que tienen esos conflictos es presentar su caso en estados judiciales. Entonces, yo siento que el problema básicamente es que nos ha faltado educación a la persona, no a los abogados. La ley RAC no está dirigida a los abogados o a los jueces específicamente. El artículo 1 dice: toda persona tiene derecho a una adecuada educación sobre la paz en las escuelas y los colegios. Toda persona. En los últimos, y no son 25, son 26, porque se aprobó en el año 98. En los últimos 26 años, la gran cantidad de instituciones que están involucradas con este tema se han dedicado a capacitar a abogados y abogadas y funcionarios judiciales. ¿Y qué pasa con las personas que son las que tienen los conflictos? ¿Por qué no hemos cogido ese nicho y los hemos capacitado, los hemos informado de que estos mecanismos existen, que usted no necesariamente tiene que ir a la corte, no necesariamente tiene que ir donde un abogado? Porque hay otro dato muy interesante: en Costa Rica existen casas de justicia, que son centros RAC gratuitos, normalmente adscritos a una entidad de gobierno como municipalidades, a los que usted puede acudir para resolver un conflicto vecinal perfectamente. Ok. Y hacer una conciliación. O inclusive creo que divorcios por mutuo acuerdo, ¿no? Perfectamente. Vea, en Costa Rica hay 16 casas de justicia, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección Nacional de Resolución de Conflictos. En el año 2023 atendieron 1.851 casos. Al Poder Judicial ingresan anualmente, pueden ingresar 1 millón de casos.
Estamos hablando, digamos, si la matemática no soy muy diestro, solo cuando cobro honorarios, de 6 casos por día, a 365 días. Y es entre 16 centros de resolución de conflictos. Es el punto que iba a decir. Estamos hablando de que solo 2 personas se acercan por día a 16 centros. Y entonces, eso me confirma mi tesis de que el ciudadano está desinformado, no conoce la existencia de estas casas de justicia, no conoce la existencia de los centros de resolución de conflictos, porque igual en materia laboral no se puede ir al centro de conciliación del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, el tema de la agenda que tienen generalmente muchos casos, y puede ser que se postergue un tanto la cita para atender el caso suyo, ¿verdad? Pero casas de justicia están en todo lado. En Santa Cruz, en Nicoya, en Pocosí me parece que hay una, en Cartago, por todo lado hay casas de justicia. Generalmente las vamos a encontrar en los centros cívicos por la paz. Y usted no tiene que ir con un abogado ni pagar honorarios, ni pagar una tarifa en las casas de justicia. Como le dijo usted, hasta los divorcios. Y vea qué interesante, los casos que más se resuelven por la vía de la conciliación dentro del Poder Judicial, el porcentaje de solución por la vía de la conciliación es del 63.99% en materia de pensiones alimentarias, dato del año 2021. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo decía hace rato que el Poder Judicial ha sido muy proclive a beneficiar o promocionar estos mecanismos. Y en materia de pensiones alimentarias existió un plan piloto que ha funcionado bastante bien, que es el de las audiencias tempranas. ¿Qué quiere decir esto? Una persona llega, presenta una demanda de pensión alimentaria y antes de cualquier cosa citan a la contraparte a una audiencia de conciliación. Eso significa que el juez, si hay un acuerdo, va a homologar el acuerdo y el expediente quedó ahí, en esa etapa. No hubo que dar recursos, no hubo que hacer notificaciones, no hubo que hacer audiencias, y eso tiene un alto costo para el Poder Judicial. Jueces, asistentes, personal administrativo, personal de limpieza, computadoras, luz, etcétera. Todo eso tiene un costo. Cuanto más volumen de trabajo tengan los tribunales de justicia, más personas se requieren para atender esa cantidad de expedientes. Ok, doctor, vamos a ir a un pequeño corte al ser las 7:40. Un saludo muy especial para don Draco, para todas las personas que están viendo las diferentes transmisiones del abogado en su casa, y ya casi volvemos con más. No se me desconecte de la pantalla de Canal Alta Visión y de CRC 89.1 Radio. Ya hablamos con más del abogado en su casa. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso,
Tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coope Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coope Santos, lo que nos une. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Regresamos con más del abogado en su casa. Estamos completamente en vivo. Estamos analizando también lo que es la inobservancia o la relación que existe con la ley de resolución alterna de conflictos. Hay una de las preguntas, doctor, que nos indican que si las casas de justicia conocen temas penales. Si está dentro del rango de la posibilidad de la conciliación, podrían conocerlo. Okay. Lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos una situación muy particular. Los asuntos penales los debe resolver un juez penal. Entonces, si el asunto ya está judicializado, la solicitud de aprobación o de homologación al juzgado para que esto surta los efectos de la extinción de la acción penal. Pero eso solamente puede ocurrir en el juzgado penal. Y un saludo muy especial para la licenciada Olga desde Grecia. Saludos a doña Olga Monte y a don Francisco, al igual que a doña Ruth Miranda y a todas las personas que están en las diferentes secciones del abogado en su casa. Licenciado, hay contratos que, por ejemplo, entablan cláusulas arbitrarias. Un alquiler, no sé, por X o Y razón, no me pregunte, pero yo he visto este escenario, en donde le dice, bueno, el contrato es de 230,000 colones y contemplan una cláusula arbitral. No sale más caro el caldo, decían aquí en Cartago, no sale más caro el caldo que los huevos, no sé cómo era, pero entablar un proceso arbitral para un alquiler de 230,000 colones. A ver, si costeamos centros arbitrales, costeamos árbitros y costeamos todas esas personas, pues nada que ver, o si es viable. Bueno, es viable en el tanto que los honorarios de los árbitros dependen de la cuantía del caso. Entonces, sobre ese monto se fijan los honorarios y tienen que depositarse en el Centro de Resolución de Conflictos previo a la instalación del tribunal arbitral. Okay. El tema es que aquí hay otra situación muy interesante, ya que usted lo menciona, y es que el árbitro va a percibir sus honorarios, como le dije, de acuerdo con la cuantía del proceso. El trabajo de un árbitro no es sencillo. O sea, a un juez le pagan independientemente del monto de los casos que conozca. Él va a recibir su salario. El tribunal arbitral va a recibir sus honorarios en función de la cuantía del proceso. Puede hacer que el caso sea complicado, puede hacer que requiera mucho trabajo de parte de los árbitros, porque dictar un laudo no es sencillo, y menos si el tribunal es colegiado. Entonces, porque obviamente los 3 árbitros tienen que tomar una decisión en conjunto, ¿verdad? Ciertamente sí tiene un costo añadido que puede ser un elemento disuasivo del tema de acudir a la vía arbitral. En algunos lugares existe lo que se llama el arbitraje, si mal no recuerdo el nombre, creo que se llama arbitraje ejecutivo.
que es un arbitraje con un procedimiento mucho más sencillo, más rápido y con una tarifa de honorarios que ya está previamente establecida en un monto fijo. Pero sí puede hacer que en un contrato de arrendamiento no sea lo ideal pactar una cláusula de arbitraje. Ok. Otro de los puntos importantes es eventualmente los incumplimientos en temas de conciliación, en temas de arbitraje. ¿Cómo se ejecuta eso? Bueno, ya habíamos indicado que los acuerdos de conciliación judiciales y extrajudiciales tienen valor y efecto de cosa juzgada. Ajá. Voy a poner un ejemplo. Usted tiene una colisión, seguimos con el tema de las colisiones. Va al proceso de tránsito, no hay acuerdo entre las partes y condena a uno de los conductores a pagar los daños causados. Usted tiene que coger esa sentencia del juzgado de tránsito, irse a la vía civil a detallar los gastos, ¿verdad? Y a tramitar el cobro pidiendo embargo sobre bienes. Recordemos que la ley de tránsito establece que el vehículo que estuvo involucrado en la colisión permanece anotado respondiendo por esa eventual sentencia que se vaya a dictar. Entonces es posible perseguir el vehículo en un proceso arbitral. Usted coge el laudo, se va a la vía civil y ejecuta el laudo, así como puede ejecutar una sentencia dictada en cualquier otro proceso donde exista una condena de pagar una determinada cantidad de dinero. Usted lo puede ir a ejecutar. O si es, como decía, de entregar, entonces puede ordenar a la parte entregar los bienes, entregar la propiedad, entregar el tractor, etcétera, ¿no? O sea, la vía de ejecución normalmente, así va a ser, siempre será en la vía judicial. Ok, perfecto. Doctor, uno de los puntos esenciales es cuáles son los mayores retos que usted observa que tiene ahorita actualmente la ley de resolución alterna de conflictos. Yes, okay. El desconocimiento por parte de los particulares. Para mí, el Estado debería abocarse a dar a conocer la ley RAC, enseñarle a las personas las opciones que tienen para resolver sus conflictos y que no solamente existe la vía judicial. Hace unos años yo organicé un evento en el Colegio de Abogados donde un programa de mediadores infantiles. En España existe niños actuando como mediadores para resolver conflictos con sus pares, o sea, con sus compañeritos. Ellos son los que actúan como mediadores. En Costa Rica existe un programa en colegios privados donde efectivamente se capacita a niños sobre las técnicas de mediación para que puedan actuar como mediadores en conflictos con sus compañeros, sus pares, porque no es lo mismo que la maestra venga a resolver el conflicto. O sea, ahí estamos hablando de que todos son más o menos del mismo nivel. Entonces, bien, qué interesante es escuchar a niños de 8, 9, 10 años o a jóvenes de 15, 16 años hablar sobre resolución alternativa de conflictos como la mejor opción, porque el resultado final de la resolución alternativa de conflictos, y así lo contempla la ley en su nombre, se llama paz social. Por eso la ley reguladora de resolución, ley reguladora de la... Vamos a ver, se me olvida el nombre.
de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social. O sea, cuantos menos conflictos tenga una sociedad, más paz social va a tener. En este momento nosotros estamos enfrentando una situación de alta conflictividad social. Todos los días, absolutamente todos los días, y es un tema que tratamos a la hora del almuerzo aquí en la oficina, ¿cuántas personas fueron asesinadas? ¿Cuántos hombres han reaccionado violentamente contra sus parejas? Eso es una enfermedad, y esa enfermedad hay que abordarla, hay que darle tratamiento, y el tratamiento se llama educación, explicar, resolver, manejo de la ira, manejo del enojo, etcétera, ¿verdad? Y mecanismos dirigidos a resolver conflictos. La gente no tiene una incapacidad para abordar esas situaciones conflictivas, no cuentan con herramientas, no cuentan con conocimiento, y por lo tanto eso genera más conflictividad, menos paz social, y yo creo que a todos nos afecta ver las noticias al punto que es preferible no verlas. De hecho, y muchas de las cosas se solucionan hablando, porque parece mentira. Los problemas actuales en materia delictiva de vecinos, etcétera, que se sobrepasan y se ofenden y se humillan, es hablando. Al final de cuentas siempre van a ser vecinos, no van a poder mover las casas, a los que venda alguno de ellos. Y lo peor es que puede vender, pero al otro lado le va a costar igual. Bueno, imagínense que yo tuve que ir un día de estos a la fiscalía porque un señor estaba cortando las hojas del árbol de su casa, y las hojas y las ramas que estaba cortando las estaba tirando en el techo del vecino. ¿Cuánto nos queda? No. Y eso significó la apertura de un proceso a nivel penal. Claro. Es ahí donde tenemos que tomar en cuenta de lo importante que son este tipo de llamados de atención para efectos de que uno pueda esclarecer cualquier información. Y además, si tenemos los recursos, ¿para qué desgastarse de forma innecesaria? Y la base esencial es el diálogo, la comunicación, sea asertivo, empático y proactivo. De ahí usted puede solucionar cualquier conflicto. Y eso es pareja, sí, claro. Si usted siente que no puede dialogar, busque la ayuda de un tercero que les ayude a comunicarse. Ese es el trabajo de un mediador, facilitar la comunicación entre las partes, regulando el diálogo, dando la palabra, no que se interrumpan y menos que se ofendan, ¿verdad? Entonces, ese mediador entrenado va a facilitar que las partes logren una comunicación efectiva, que tengan que se pongan en los pies del otro. En algunas ocasiones puede llevarlos a reflexionar. ¿Y usted cómo se sentiría si estuviera en esa situación? Lleve al otro al redil de su contraparte, póngalo a reflexionar, dígale cómo se sentiría, ¿verdad? A ver si eso no lo hace que baje un poco el tono de su conversación. Hay algunos proyectos que tratan de judicializar temas como cobros judiciales, inclusive creo que el Código Procesal de Familia trae algunos temas importantes en relación a la mediación familiar, creo, ¿cierto, doctor? Y son cambios que serían a dar. ¿Perdón? Eventualmente hay algunos cambios que se van a dar a futuro. Creo que había una promoción de un proyecto de ley en tema de cobros y había otro en tema del Código Procesal de Familia, ¿cierto? Que eventualmente eso trae una serie de cimientos mucho más robustecidos en relación a la ley RAC. ¿O estoy equivocado? No, la vía de la conciliación está prevista en todos los códigos procesales de Costa Rica: Código Agrario, Código Contencioso Administrativo, Código Notarial, en todos. Y el Código de Familia no es una excepción. Sí le cuento que
se está trabajando en un proyecto para hacer cobro de obligaciones dinerarias por la vía arbitral. ¿Y no sería más rápido? Esa es la idea, efectivamente. Y es que aquí hay un tema muy interesante. La mayor cantidad de procesos que entran a la corriente judicial son procesos de cobro. Eso provoca que el aparato judicial, para poder atender esa cantidad de procesos, tiene que ser muy grande. Tiene que haber mucho personal, mucho equipo. De hecho, se está pensando inclusive en aplicar inteligencia artificial para resolver esos casos. Bueno, eso es súper interesante porque la mayoría de temas de cobro judicial en realidad son súper estructurados. Claro. Hay unos traslados, estadística, etcétera. No nos extrañe que en un año o dos tengamos robots tramitando procesos de cobro. Porque es muy mecánico. ¿Cuánto le debe? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Cuál es la garantía? ¿Hay remate? ¿No hay remate? O sea, son cosas muy mecánicas, ¿verdad? Entonces, nada más un dato en relación con eso. A pesar de la cantidad de personal que se ha dedicado a los juzgados especializados de cobro, usted presenta para el cobro un cheque, un pagaré, una letra de cambio, y el juzgado de cobro dura un año para darle trámite. Es imposible, inclusive, y esos son los que van rápido, ¿verdad? Eso genera mora judicial. Sin duda, ese va a ser todo un tema que tendremos que analizar más adelante. Doctor, mil gracias por su tiempo y su participación el día de hoy. Con mucho gusto. Estoy para servirle. Cuando quiera que lo siga aburriendo con estos temas, con mucho gusto. No, para nada, no es para nada aburrido, es súper informativo y educativo. Y a todas las personas que nos vieron el día de hoy, agradecerles su fidelidad y su continuidad con los espacios del abogado en su casa. Recordarles que este programa sale en unos pocos minutos a través de la frecuencia de CRC 89.1 Radio y pueden conseguirlo por el canal de YouTube y de Facebook en formato diferido. Para mí, Denis Solano, fue un completo honor y un placer llevarle una nueva emisión del abogado en su casa. Continúen con la programación regular de los diferentes espacios. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. Un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89. Doctor, mil gracias por su participación el día de hoy. Súper enriquecedor. Denis, el enlace que usted me mandó